Buenas noches, voy a hablar sobre la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Considerando que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Considerando que Guatemala ratificó por medio del decreto Ley 49-82 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y por medio del decreto número 69-94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como el Estado parte, se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos, prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. Considerando que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema de índole social debido a las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Considerando que el Estado de Guatemala, en el artículo 47 de la Constitución de la República, garantiza la protección social, económica, jurídica de la familia. Considerando que se hace necesario tomar medidas legislativas para disminuir y con posterioridad poner fin a la violencia intrafamiliar, que tanto daño causa a la sociedad guatemalteca, y contribuir de esta forma a la construcción de familias basadas en igualdad y en respeto a la dignidad humana de hombres y mujeres. Por tanto, el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos, y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conveniente, exconviviente, cónyuge, excónyuge, o quien se haya procreado hijos e hijas. Artículo 2 de la aplicación de la presente ley. La presente ley regula la aplicación de medidas de protección necesaria para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, personas discapacitadas, tomando en consideración la situación específica de cada caso. Las medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por los códigos penal y procesal penal en el caso de hechos constitutivos de delito o falta. Artículo 3. Prestación de las denuncias de la denuncia o solicitud
de protección que norma la presente ley. Podrá hacerse en forma escrita o verbal, o con o sin asistencia de abogada o abogado, y puede ser presentada por cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de acto constituya violencia intrafamiliar. Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física, mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma. Cualquier miembro del grupo familiar en beneficio de otro miembro del grupo o cualquier testigo del hecho. Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones de ocupaciones tienen contacto con la persona agraviada. Para quienes la denuncia tendrá carácter obligatoria de acuerdo al artículo 298 del decreto número 51-92 del Congreso de la República. Quien omitiere hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el artículo 457 del Código Penal. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto será la protección de los derechos de la mujer, de los menores y en general que atienden la problemática entre sus fines. Si la víctima fuera menor de edad, será representada por Ministerio Público cuando concurran las siguientes circunstancias: cuando la agresión provenga de quien ejerce la patria potestad y cuando se trate de menores que carezcan de tutela, representación legal. Artículo 4 de las instituciones. Las instituciones encargadas de recibir el tipo de denuncias mencionadas en el artículo anterior serán el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, Atención Permanente y Oficina de Atención a la Víctima, la Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, la Policía Nacional, los juzgados de familia, bufetes populares, el Procurador de los Derechos Humanos. Quien reciba la denuncia deberá remitirla a un juzgado de familia o del orden penal según corresponderá un plazo no mayor de 24 horas. Artículo 5 de la obligatoriedad del registro de las denuncias. Todas las instituciones mencionadas en el artículo anterior estarán obligadas a registrar denuncias de violencia intrafamiliar y remitirlas a estadística judicial para efectos de evaluar y determinar la eficacia de las medidas para prevenirla, sancionarla y erradicarla, y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. Artículo 6. Juzgado de turno. Los juzgados de paz de turno atenderán los asuntos relacionados con la aplicación de la presente ley, con el objeto de que sean atendidos los casos que por motivo de horario y distancia no pudieran acudir en horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se presente en los mismos. En el artículo 7 de las medidas de seguridad, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal,
Los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Ordenará asistencia obligatoria, instituciones con programas terapéuticos educativos creados para ese fin. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daños a alguna de las personas integrantes del grupo familiar. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor aun cuando tenga licencia de portación. Suspenderla provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de guarda, crianza, educación de sus hijos e hijas. Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Prohibir el presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. Prohibir el acceso del presunto agresor a domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Disponer el cargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún dispositivo de garantía. A juicio a la autoridad judicial competente, el embargo recargará sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan conforme a la ley. Levantar inventario de los bienes inmuebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el maneje de casa u otros que se sirvan como medio de trabajo en la persona agredida. Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado del maneje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el maneje amparado al régimen del patrimonio familiar. Ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando ésta tenga 60 años o más, sea discapacitada y presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad.
ordenar al presunto agresor la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados en las personas agredidas o en los bienes que sean dispensados. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo de la explicación de esta ley.